Trata en un caso Humeran que ha sobrecogido a Indiana durante décadas. Hoy nos sumergimos en la turbia historia de Sylvia Likens, una adolescente que encontró un final trágico en 1965. Con la ayuda del artículo de Wikipedia Sylvia Likens, vamos a intentar comprender las circunstancias de su muerte y el juicio que conmocionó a la sociedad. Desde luego, lo que más me fascina de este caso, más allá del horror, es lo que revela sobre la complejidad de la naturaleza humana. Veremos cómo la crueldad puede crecer en un caldo de cultivo de pobreza y frustración, y cómo el silencio de los que sabían, de los que podían haber hecho algo, puede tener consecuencias devastadoras. Empecemos por el principio. ¿Qué nos puedes contar de la familia de Sylvia? Sylvia Likens nació en el seno de una familia de feriantes, Lester y Elizabeth Likens. Era la tercera de 5 hijos, imagina el ajetreo. Una vida itinerante, mudanzas constantes, dificultades económicas, no es precisamente el entorno ideal para criar a 5 niños. Y encima Sylvia nació entre 2 pares de gemelos, casi nada. ¿Y qué hay de su salud? He leído que tuvo polio. Sí, y esto es un dato importante. Sylvia tuvo polio de pequeña, lo que le causaba dificultades para caminar. Una niña con una discapacidad física en un entorno familiar ya inestable. Sin duda un factor a tener en cuenta. Desde luego que sí. Y precisamente esa inestabilidad familiar se agudizó en julio de 1975, ¿verdad? Exacto. La madre de Sylvia fue arrestada y con su padre trabajando en la costa este necesitaban un lugar para Sylvia y su hermana menor, Jenny. Ahí es donde entra Gertrude Banisewski. Gertrude, madre soltera con 7 hijos a su cargo, aceptó cuidar de las niñas por $20 a la semana. En principio parecía una solución temporal hasta que el padre regresara, ¿no? Sí, pero una solución que lamentablemente se convertiría en una auténtica pesadilla. Es importante que tengamos presente la situación de Gertrude. 7 hijos, problemas económicos, un historial de relaciones abusivas, una bomba de relojería a punto de estallar. Una bomba de relojería que estalló cuando el padre de Sylvia se retrasó en los pagos, ¿cierto? Exacto. La falta de pago puntual desató la ira de Gertrude, aunque al principio la dirigía hacia más hermanas. Poco a poco, sin embargo, el abuso se fue centrando en Sylvia. ¿Y qué crees que se debió a ese cambio? ¿Por qué Sylvia y no Jenny? Ahí radica uno de los grandes misterios del caso. Algunos especulan con que Gertrude sentía celos de Sylvia, quizás por su juventud, su apariencia. Es una teoría inquietante, desde luego. Lo que sí sabemos con certeza es que el abuso escaló a niveles inimaginables. ¿A qué te refieres exactamente? Hablamos de palizas, humillaciones, privación de alimentos, acceso limitado al baño, un catálogo de crueldad que cuesta comprender. Y si nos fijamos en ejemplos concretos, la cosa se vuelve aún más escalofriante. El incidente del perrito caliente, la acusación de promiscuidad, la fractura de muñeca. ¿Y el incidente del perrito caliente? No recuerdo haber leído nada sobre eso. Cuéntame más. Gertrude, junto con su hija Paula y un chico del vecindario, obligaron a Sylvia a comerse un perrito caliente con una cantidad exagerada de condimentos. La pobre niña vomitó y la obligaron a comerse su propio vómito. Y lo que lo hace aún más terrible es la participación de los hijos de Gertrude, Paula y John, y de otros jóvenes del barrio, como Coy Hubbard. ¿Cómo pudo una mujer aparentemente normal influir en tantos jóvenes para que participaran en semejante barbarie? Es una pregunta que aún hoy nos perturba, pero si te parece, pasemos a otro aspecto crucial de este caso: el silencio y la indiferencia que lo rodearon. Sylvia y Jenny estaban aterrorizadas, no se atrevían a denunciar el abuso. Claro, tenían miedo a las represalias. No es cierto que Gertrude había amenazado a Jenny con que si decía algo, ella sería la siguiente. Exacto. Y lo que es aún más desgarrador, los padres de Sylvia visitaron a las niñas en varias ocasiones, pero no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Es posible que Gertrude los manipulara para ocultar la verdad. Es increíble. Cegados por la confianza, incapaces de ver la realidad. ¿Hubo algún intento de rescatar a Sylvia? Sí, al menos uno. La hermana mayor de Sylvia, Diana, intentó contactar con ella, pero Gertrude lo impidió. La indiferencia del entorno es escalofriante. Hubo varios momentos en los que esta tragedia se pudo haber evitado. ¿A qué te refieres? Un reporte anónimo a la escuela sobre las heridas de Sylvia llevó a una visita de una enfermera, pero la cosa no fue más. Los vecinos, los Vermillon, presenciaron el maltrato en varias ocasiones, pero no hicieron nada para detenerlo. Es como si todos hubieran mirado hacia otro lado mientras Sylvia se consumía en un infierno en vida. La pasividad ante el sufrimiento ajeno, un tema que debería hacernos reflexionar a todos. ¿Qué nos paraliza ante la injusticia, el miedo, la comodidad, la indiferencia? En el caso de Sylvia, estas preguntas resuenan con una fuerza terrible, y su situación empeoró aún más cuando Gertrude decidió recluirla en el sótano. El sótano. ¿Qué sucedió allí? El sótano se convirtió en la prisión de Sylvia, un lugar de aislamiento, privación y tortura aún mayores. Imagínate la oscuridad, la humedad, el frío.
Un escenario digno de una película de terror, pero lamentablemente real. ¿Qué clase de tortura sufrió Sylvia en el sótano? En el sótano, el abuso se volvió aún más extremo. Desnudez forzada, la botella de Coca-Cola, quemaduras con cigarrillos, la marca en el abdomen. La marca en el abdomen. ¿De qué se trata eso? Gertrude, con la ayuda de un chico llamado Richard Hobbs, grabó las palabras: "Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello" en el abdomen de Sylvia. Utilizaron una aguja caliente. Dios mío, un acto de una crueldad inimaginable. Y lo que es aún más escalofriante, Gertrude cobraba dinero a otros jóvenes para que participaran en el abuso. Convirtió la tortura de Sylvia en un macabro espectáculo. Un espectáculo que culminó con la muerte de Sylvia, ¿verdad? Así es. Los últimos días de Sylvia estuvieron marcados por un intento de escape, su captura, un deterioro físico y mental cada vez más evidente. Estaba débil, deshidratada, apenas podía hablar. Y en medio de ese infierno, tuvo un último deseo. Sí, Sylvia solo deseaba una cosa, que su papá estuviera allí. Un deseo que, por desgracia, no se cumplió. El 26 de octubre de 1965, Sylvia Likens falleció con tan solo 16 años. Su muerte fue una consecuencia directa del abuso y la negligencia que sufrió durante 3 largos meses. Es una tragedia que nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, ¿no te parece? Sin duda. Y con la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los más vulnerables. Y con esta reflexión, llegamos al final de la primera parte de nuestro recorrido por el caso de Sylvia Likens. En la segunda parte, exploraremos el juicio y las consecuencias que tuvieron los responsables de este terrible crimen. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto. Todavía quedan muchos detalles por desvelar y muchas preguntas por responder. Retomemos la historia justo donde la dejamos con Gertrude enfrentándose a la cruda realidad. Imagínate el pánico que debió sentir al darse cuenta de la muerte de Sylvia, la necesidad de protegerse a sí misma. Claro, debió ser un torbellino de emociones, miedo, culpa. ¿Y qué hizo? Pues tomó una decisión que marcaría el curso del juicio. Llamó a la policía. ¿A la policía? Es sorprendente considerando la magnitud del crimen que había orquestado, ¿no te parece? Totalmente. Y aún más sorprendente es que al hablar con los agentes intentó manipular la situación para culpar a otros jóvenes del abuso. Les dijo que Sylvia era una adolescente rebelde, fuera de control, e incluso les entregó una carta escrita por la propia Sylvia bajo coacción. Una carta. ¿Qué decía esa carta? En la carta, Sylvia supuestamente admitía haber huido con otros chicos y ser víctima de abusos por parte de ellos. Una estrategia desesperada por parte de Gertrude, pero que podría haber funcionado si no fuera por la intervención de Jenny. Jenny, la hermana menor, que había presenciado todo el horror en silencio. ¿Qué fue lo que hizo? Jenny, a pesar del miedo que la atenazaba, encontró el valor para romper el silencio. En un susurro casi imperceptible le dijo a la policía: "Sáquenme de aquí y les contaré todo". Un susurro que, me imagino, resonó con la fuerza de un trueno en la sala. Un acto de valentía increíble que destapó la verdad y puso en marcha la maquinaria de la justicia. Exacto. A partir de ese momento la historia dio un giro radical. Los arrestos no se hicieron esperar. Gertrude, Paula, John Jr., Coy Hubbard, Richard Hobbs, todos cayeron bajo el peso de la ley. Una red de complicidad y horror que se desmoronó gracias al testimonio de Jenny. ¿Y qué hay de las confesiones de los involucrados? Surgieron nuevos detalles sobre el caso. Las confesiones fueron escalofriantes. Paula admitió haber golpeado a Sylvia brutalmente. John Jr. confesó haberla quemado con cigarrillos. Las confesiones, junto con las pruebas físicas, pintaron un cuadro aterrador de la brutalidad que Sylvia había sufrido. Un auténtico horror. ¿Cómo fue el juicio? El juicio se convirtió en un desfile de testimonios desgarradores, de detalles macabros que conmocionaron a la sociedad. No solo se juzgaba la crueldad de Gertrude y sus cómplices, sino también la indiferencia de aquellos que, pudiendo haberlo evitado, miraron hacia otro lado. Es cierto. El silencio de los vecinos, la ineficacia de la escuela, la incapacidad de los padres de Sylvia para detectar el abuso, todos esos factores contribuyeron a que esta tragedia se consumara. ¿Y cuál fue el veredicto? El veredicto, como era de esperar, fue contundente. Gertrude Baniszewski fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Cadena perpetua. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué condenas recibieron Paula, John, Coy Hubbard y Richard Hobbs? Paula, su hija mayor, fue condenada por asesinato en segundo grado, mientras que John, Coy Hubbard y Richard Hobbs recibieron condenas por homicidio involuntario.
Condenas que, si bien no podían devolverle la vida a Silvia, al menos sirvieron para que los responsables pagaran por sus actos. Sin duda, un pequeño consuelo en medio de una tragedia que dejó cicatrices profundas en la sociedad, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Y con esa reflexión, llegamos al final de la segunda parte de nuestro análisis del caso de Silvia Likens. En la tercera y última parte, exploraremos las repercusiones del caso, su impacto en la sociedad y las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. ¿Te apuntas? Volvemos a nuestra inmersión en el caso de Silvia Likens, un caso que nos ha confrontado con la brutalidad humana, pero que al mismo tiempo nos empuja a preguntarnos cómo podemos prevenir este tipo de tragedias. Es fundamental que vayamos más allá del horror y reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de este caso para proteger a otros niños que se encuentren en situaciones similares. Totalmente de acuerdo. Este caso, considerado el peor crimen jamás cometido en Indiana, sacudió la conciencia de la sociedad y puso de manifiesto la necesidad de estar más alerta ante las señales de abuso. La historia de Silvia Likens se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los niños ante la violencia y la negligencia. Un recordatorio de que debemos romper el silencio y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y de hecho el caso impulsó cambios en las leyes de protección infantil en Indiana y en otros estados, ¿no? Así es, se implementaron medidas más estrictas para la selección y supervisión de familias de acogida, se fortalecieron los mecanismos de denuncia de abusos y se promovió la educación sobre los derechos de los niños. Un legado, aunque doloroso, que busca evitar que otras familias vivan un horror similar. Pero más allá de las leyes y las instituciones, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir este tipo de tragedias? La responsabilidad última recae en cada uno de nosotros. No podemos ser meros espectadores ante el sufrimiento ajeno. Si sospechamos que un niño está siendo maltratado, tenemos el deber moral de denunciarlo a las autoridades. Romper el silencio puede salvar vidas. Exacto. El caso de Silvia Likens nos enseña que la indiferencia puede ser tan letal como la violencia misma. Callar, mirar hacia otro lado, es convertirse en cómplice de la barbarie. Es una reflexión muy poderosa. La historia de Silvia Likens no solo nos conmueve, sino que nos obliga a preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que este tipo de tragedias no se repitan? ¿Cómo podemos construir un mundo donde la infancia sea un espacio seguro para todos? La respuesta está en la empatía, en la valentía para alzar la voz, en la construcción de una sociedad donde los niños sean realmente protegidos y sus derechos respetados. Y con esa llamada a la acción, a la responsabilidad individual y colectiva, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Silvia Likens. Un caso que nos deja conmocionados, pero también